para los que no se han podido conectar. Y bueno, el tema de hoy va a ser ese, ¿no? La figura paterna desde el embarazo y durante el primer año de vida. Mi nombre es Luciana Maggi. Quería empezar contándoles un poco sobre mí. Soy licenciada en psicología clínica y tengo una especialización en psicología perinatal. Trabajo en instituciones y en consulta privada, tanto con niños, adolescentes y adultos, y en el campo perinatal, acompañando a madres, padres y familias durante el embarazo, el parto, posparto y crianza. Em, Esta presentación está hecha con el Centro Semilla y nos pueden encontrar en Instagram con eso, @semillacentro. Entonces, primero empezar hablando sobre qué es la psicología perinatal. Peri es, significa alrededor de y natal significa nacimiento. Entonces, es una rama de la psicología que se encarga de intervenir sobre los temas socioemocionales. Antes, que es desde que la pareja quiere tener un hijo, la concepción, durante, que es la gestación, el parto y el nacimiento, y después, que es el posparto, el desarrollo temprano y la crianza. Entonces, se parte de esta idea que desde lo que el bebé experimenta en en los primeros meses dentro del vientre y luego postparto, tendrán un impacto profundo en su desarrollo a largo plazo. Entonces, un segundo. Creo que, Nati, creo que es que si te pongo host no puedo compartir. Sí, sí, ese es el problema. Entonces, Lu, ponte como host tú nomás. Ok, Quédate como host. pero me tienes que poner tu host. Sí, sí, perfecto, yo te lo hago ahorita. A ver, ya estás. A ver, vamos a seguir. Listo. Entonces lo que decía es que aquello que lo experimenta desde el vientre y en sus primeros meses fuera, tendrá un impacto profundo en su desarrollo a largo plazo. Y entonces la experiencia de maternidad y de paternidad trae muchos cambios en todos los aspectos de la vida y por eso la importancia del acompañamiento perinatal. Vamos a hablar hoy sobre la figura paterna. Entonces hay algunas definiciones que quería dejar en claro primero. Primero la paternidad, que se refiere al estado o la circunstancia de un hombre que ha sido padre, ¿no? Esto es más algo biológico, pero ser padre no garantiza que esa persona se va a comprometer emocionalmente con los hijos. Hoy vamos a hablar de la figura paterna, que es este apoyo de una persona competente que le ofrezca al bebé o al niño oportunidades de interacción física, interacción emocional y que sea una persona constante y predecible. Lo más común sí es que sea el padre biológico, pero en caso de ausencia puede cumplirlo un tío, un abuelo, hermana mayor, etcétera. Y el paternaje vendría a ser el rol psicoafectivo constante en el que esta persona se involucre emocionalmente con el bebé, ¿no? En la crianza, en el compromiso con el desarrollo. Y saber que el rol y la presencia activa de esta figura paterna es uno de los pilares en el desarrollo del bebé. Si nos ponemos a pensar en cómo ha cambiado la figura paterna en los años, sabemos que en el siglo XX los roles dentro de cada hogar eran como atribuidos, ¿no? El hombre era el proveedor, estaba encargado de los recursos, apuntaba más como a las tareas exteriores, mientras que la mujer era responsable de la casa y de los hijos, estaba involucrada en las tareas interiores. Entonces, por mucho tiempo se creyó que la figura paterna era como un ayudante o un acompañante de la madre. Y entonces el hombre un poco se alejaba de este rol, había esta creencia que la mamá sabía el secreto de cómo hacerlo. Pero en la actualidad hay un nuevo modelo, ¿no? Ambos padres trabajan, comparten tareas en el hogar y se encargan conjuntamente de la crianza de los hijos. Y a esto le llamamos la coparentalidad. Entonces, los padres de hoy quieren tener un rol más activo al que tuvieron sus propios padres. Ahora vamos a hablar un poco sobre las exigencias desde la perspectiva paterna. Apenas surge un embarazo, a veces lo común es que la figura paterna se sienta como responsable económicamente y eso a veces angustia, preocupa, eh,
Y cuando el hombre siente que económicamente no puede proveer, pueden aparecer otras angustias, ¿no? Pueden sentirse ansiosos, pueden tener insomnio, dolores de cabeza. Y hay como un dilema que es doloroso porque quieren ofrecerle lo mejor a los hijos y por eso se comprometen más laboralmente para poder lograrlo. Pero eso es totalmente contraproducente para el compromiso paterno, ¿no? Hay esta frase que dice, ¿no? Como trabajaste tanto para que no le falte nada y al final le terminaste faltando tú. Entonces hay como estas cosas moviéndose, ¿no? La responsabilidad, el proveer económicamente, el ámbito laboral. Y entonces nos preguntamos cómo vive el hombre el embarazo. Eh, Al comienzo pueden aparecer muchas resistencias, miedos, preocupaciones y que es muy importante que sean expresados, ¿no? Hay una crisis en el sentido de cambio. Hay cambios psicológicos, hay cambios corporales, en lo emocional, en la sexualidad, en lo laboral. Y es importante saber que para la mujer el embarazo es una vivencia porque lo vive en el propio cuerpo, ¿no? Con los síntomas desde los primeros meses, los vómitos, los mareos. La mujer a veces se centra en ella y se desinteresa del mundo exterior, se sumerge hacia adentro. Mientras que para la pareja es una idea, ¿no? La pareja lleva al bebé en la mente. Es como esto de que la mujer lo gesta en el cuerpo y el hombre lo gesta en la mente. A veces también pasa que el hombre se siente un poco ajeno al embarazo, siente que es una cosa de mujeres y no encuentra mucho su lugar. Ya para el segundo trimestre, cuando la mujer físicamente se siente mejor, el bebé se mueve, el intercambio con el papá a veces mejora. Entonces, aquí hay algunas estrategias que podrían usar para esto de promover la figura paterna, ¿no? Hablarle a la barriga, escuchar los latidos del bebé, participar en las ecografías, sentir cómo se mueve y compartir la emoción de la espera. Entonces, ¿cómo participa la figura paterna en el embarazo? Es a través de la gestante, ¿no? El hombre llega a cuidar al bebé cuidando a la persona que lo gesta. Puede involucrarse en tareas como asegurarse que la mujer esté bien alimentada, que esté bien descansada. Y cuando una mujer se siente apoyada, responde como más emotiva, está más disponible. El hombre también tiene estos 9 meses para prepararse, para pensar en qué le pasa, qué pasa con la mamá, puede informarse acerca de cómo está evolucionando el bebé, hacerse preguntas, y así va a empezar a evidenciar y a ejercer su función paterna desde antes de que ese bebé nazca. Acá es importante, es fundamental la comunicación, ¿no? Hablar sobre las expectativas, qué se espera de cada miembro de la pareja durante la gestación y sobre todo en el posparto, ¿no? ¿Qué esperan uno del otro? ¿Qué esperan del bebé? Lo que el padre y la madre crean que será su hijo tiene mucho que ver con la forma en la que se conectan con el bebé en los primeros meses. Sobre todo también hacer esto de en qué cuidados del bebé espera cada uno participar, ¿no? O espera que el otro participe. Tener todo esto conversado desde antes va a sentar las bases para que esta transición se dé de una manera un poco más fácil. También es importante hablar de los miedos sobre el embarazo, sobre el parto, miedos de que algo le pase al bebé, miedo a no ser el padre o la madre que quieren ser. Muchas veces a los dos les pasa lo mismo y cuando se conversa trae un gran alivio. También pueden hablar de los celos. Es un cambio muy importante pasar de 2 a 3 y a veces uno de los dos puede sentirse excluido durante un tiempo. Eso también se puede conversar y tener esta conversación sobre el futuro, ¿no? Sobre la economía, el trabajo, qué piensan, qué sienten, en qué situación están con respecto a estos temas. Vamos ahora a enfocarnos un poco más en el parto. Entonces, el momento del trabajo de parto requiere de mucha preparación de ambos, ¿no? Hay toda una preparación previa que ayuda a enfrentar este momento de la mejor manera posible. Desde la respiración, la relajación, las posturas de alivio del dolor. El hombre puede, por ejemplo, aprender a llevar un control de los minutos en el intervalo de las contracciones. El momento del parto, la mujer toma un rol muy activo,
el parto requiere mucha fuerza física y a nivel físico ella es la única que no puede dejar de estar. A veces pasa también que en el momento del parto la mujer se puede llenar de resentimientos del padre, ¿no? Sabemos las típicas frases de te odio, no quiero volver a tener hijos. Entonces acá lo importante es que el hombre no se ponga a debatir ni a insistir, porque la mujer está en un estado muy primitivo y el rol ahí es acompañar lo que sea que la mujer quiera y necesite, ¿no? Pueden, incluso a veces en los cursos de preparación al parto, la figura paterna puede hacerla acordar a la mujer de algunos ejercicios o hacerla acordar de algunas decisiones que tomaron previamente. Y otras veces pasa al contrario, ¿no? Que la mujer quiere que el hombre esté muy cerca, que le dé seguridad, contención, valentía. Y muchas veces durante un mismo parto pasan las dos cosas. Entonces es importante no tomarse nada de lo que ocurra en el parto personal. Una vez que nace el bebé, hay algunas instituciones que involucran a la figura paterna a que haga el corte del cordón umbilical y ahí también puede participar activamente. Y en cuanto al parto por cesárea, es importante saber que la mujer probablemente va a estar amarrada. Entonces acá va a ser fundamental las palabras de aliento, de motivación, de tranquilidad, porque ella va a estar amarrada y más bien la figura que acompaña va a tener las manos libres, ¿no? Entonces las manos del acompañante van a ser las que están disponibles. Y luego del nacimiento hay algunas instituciones que separan al bebé de la madre, ¿no? Entonces acá también el rol del padre es fundamental porque hay algo que se llama papá canguro. Mientras la mamá está algunas horas en el postoperatorio, si el bebé no tiene ningún tema médico y está saludable, entonces podrá estar con la figura paterna. Y esto no se ofrece en todas las instituciones, pero pueden averiguar si tal vez las clínicas o los hospitales donde van a dar a luz lo promueven y es poner al bebé solo con pañal en el pecho descubierto del papá y hacer este contacto piel con piel mientras la mamá se recupera. Esto trae muchos beneficios para el ámbito emocional e intelectual del bebé, disminuye el estrés, regula la temperatura corporal, el bebé escucha latidos, se acuerda de la sensación intrauterina y se siente seguro. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre qué pasa en el cerebro del papá. Sabemos que el cerebro de la mamá se transforma, pero también el cerebro del papá se transforma. Y se transforma en los primeros meses de vida con el recién nacido. Hay un incremento de la hormona oxitocina, que es la encargada de las conductas de apego, de cuidado, la encargada de conectarnos unos a otros, y esto se eleva a nivel cerebral en el padre mientras está cuidando a su bebé. Y los niveles de testosterona disminuyen, entonces pueden ser menos propensos a comportamientos arriesgados. Lo importante acá es que todos estos cambios internos van a depender de cuánto tiempo pase el padre solo con el bebé. Entonces, que este padre provea cuidados va a generar todos estos cambios a nivel cerebral. Vamos ahora a pasar a hablar sobre el rol de la figura paterna en los primeros meses. Saber que desde las primeras semanas de nacido los bebés entran en sintonía con las diferencias entre la madre y la figura paterna. A las 6 semanas, por ejemplo, de nacidos ya diferencian las voces. A las 8 semanas ya diferencian las formas de cuidar que tiene cada uno. Entonces están equipados para diferenciar a papá y a mamá, incluso desde antes que puedan ver por completo. Entonces aquí también sería importante que la figura paterna se involucre en los cuidados básicos, cambiar pañales, si el bebé se está alimentando con lactancia materna, entonces sacar el chanchito, si el bebé se está alimentando con fórmula, el padre también puede darle el biberón, bañarlo, hacerlo dormir, cantarle y sobre todo sostener emocionalmente a la mamá. Normalmente los primeros meses la mamá está abocada de cuerpo, alma y mente a este bebé recién nacido y es muy común que se olviden del autocuidado, de dormir, de comer, de ducharse,
Entonces, la figura paterna también funciona como un sostén emocional para la mamá, ¿no? Asegurarse de que ella se cuide y darle como un poco de realidad a la mamá que a veces está viviendo en un mundo paralelo con su resignación. Entonces, si nos ponemos a pensar en cómo se construye la figura paterna, es importante saber que los padres no nacen, se hacen. Entonces, no solo, como dijimos antes, ¿no? Lo biológico, es construirse como padre. Y esto se va a lograr a través de el acceso que ellos tengan al bebé. Tanto la figura paterna como la materna están en su derecho de no saber hacer muchas cosas, no saber cambiar pañales, no saber preparar biberones, no saber reconocer síntomas, ponerse nerviosos cuando están solos con el bebé, y no por esas cosas tienen que sentirse descalificados, ¿no? Saber que todo eso se aprende y se va construyendo en la misma interacción con el bebé. Por eso, una de las cosas más importantes es la cantidad de tiempo que pasan juntos solos, la figura paterna y el bebé. En este tiempo solos es donde la figura paterna desarrolla habilidades para poder comprometerse activamente con el bebé. Y saber también que la mamá y el papá atienden al bebé de una forma diferente. Y estas diferentes formas de cuidar le enseñan al bebé a vincularse de manera distinta. Entonces, no es que hay que exigir o imponer que se haga de una forma o de la otra, porque cada forma en la que uno o el otro se relacione con el bebé le va a dar diferentes enseñanzas sobre cómo relacionarse, ¿no? Entonces, la construcción del rol paterno no ocurre por imitar al de la madre, ni por oposición al de la madre. Ocurre en sus propios términos, de a poco, en la propia interacción con el bebé. Y lo que decíamos al inicio, ¿no? Que es erróneo pensar que cuando la figura paterna se involucra es porque está ayudando a la mamá o haciéndole un favor. No lo podemos ver así, ¿no? El papá tiene la misma responsabilidad, el mismo compromiso, el mismo derecho a involucrarse porque el bebé es hijo de los dos en partes iguales. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo influye la experiencia paterna de la figura paterna, o sea, el papá del papá. Entonces, esto es la percepción de cómo lo paternaron a él, cómo fue la figura paterna en su propia vida. Y tenemos dos paradigmas. En el primero, cuando un hombre ha tenido un padre comprometido y cariñoso, hay probabilidades de que se identifique con esta figura y siga ese ejemplo de conducta cuando a él le toque ser padre. Y este es el paradigma modelador. El padre imita los puntos fuertes de la paternidad que recuerda haber vivido. Y por el otro lado tenemos el de la reelaboración, que si lo vemos de manera opuesta, ¿no? Un padre que no ha sido atento ni comprometido, lo que puede producir es que su hijo, en un proceso compensatorio a la hora de ser padre, intente convertirse en el padre que habría deseado tener, ¿no? Entonces actuará lo opuesto a lo vivido. Y este se llama el de la reelaboración, que son hijos de padres que buscan ser mejores para sus propios hijos. Entonces aquí es importante reflexionar sobre las propias experiencias y cómo vivieron y sintieron a sus figuras paternas, ¿no? Hacer este trabajo de qué les gustaría repetir, qué cosas harán diferente, cuáles son sus modelos de paternidad. Y también es importante pensar en la experiencia paterna que ha tenido la propia mamá. Este es el significado que ella le da a una relación padre-hijo. Esto puede o facilitar o dificultar el compromiso de su pareja con el cuidado del bebé, ¿no? Entonces aquí el trabajo sería de las madres. Reflexionar como madre qué tanto mi propio padre estuvo involucrado en mi crianza y si eso afecta o influye en qué tanto mi pareja está involucrada en la crianza de nuestro bebé. Porque muchas veces sin darnos cuenta es la misma mujer la que no deja que el hombre se ocupe demasiado de los hijos, ¿no?
Entonces el padre va a poder participar en todas las actividades a menos que él se excluya o que lo excluyan. Y claro, ahí puede aprovechar que lo excluyen para encargarse de otras cosas, ¿no? A veces también las madres pueden tener esta idea de que nosotros lo hacemos mejor, ¿no? Y no les damos el tiempo ni el espacio de que ellos aprendan a hacerlo por su propia cuenta. Esto que sabemos, ¿no? Cuando las mujeres dejan al hombre a cargo de la casa, por ejemplo, ¿no? Dejan una lista eterna de qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Entonces, claro, si la mamá abarca todo lo relacionado a los hijos, esto va a dificultar el acceso que el hombre tenga en la relación misma con los niños, ¿no? Por eso las madres desempeñan un rol muy importante en promover la función paterna. Siempre hay que dejar al padre cuidar al bebé a su manera, así lo va a llegar a conocer. Yo siempre digo que un bebé recién nacido está aprendiendo a ser cuidado. Entonces, por ejemplo, cuando lo baña su papá o su mamá, el bebé no sabe si lo están bañando bien o mal, suave o tosco, lento o rápido. Lo que está experimentando es un contacto directo y único con sus figuras paternas y maternas. Entonces, aquí es dejar que se encuentren, que se conozcan y que construyan su propia forma de relacionar. Ahora vamos a concentrarnos un poco en la salud mental paterna, más el tema emocional de la figura paterna. Entonces, luego, durante el embarazo, el parto y el posparto, a veces toda la atención está enfocada en la mamá y en el bebé, pero muchas veces el papá, de manera silenciosa, es el que se está encargando de todas las cosas que los demás no van a poder hacer durante ese tiempo. Y como sociedad todavía no nos hemos puesto a pensar que también ha nacido un papá con miedos, con ansiedad, con incertidumbres, con presiones, y a veces también somos como partícipes en que la figura paterna reprima o niegue todos estos sentimientos que no son tan placenteros. Y una figura paterna que no está en contacto con sus propias emociones puede tener más dificultades en entender las emociones expresadas por sus hijos. Entonces, también es importante preguntarle a la figura paterna cómo está, cómo se siente este nuevo papá, cómo está llevando este nuevo rol, cuáles son sus fantasías con ese nuevo bebé, validar si siente que no sabe cómo participar, recordarle que no se nace sabiendo ser padre, que eso se aprende y se construye. Y incluso si se pueden llegar a sentir decaídos o afectados emocionalmente, saber que la depresión postparto paterna existe y que también hay mucha culpa que puede vivir esta figura paterna. Por ejemplo, por regresar a trabajar tan rápido, por no pasar tanto tiempo con su bebé como quisiera, o por perderse esos pequeños avances o novedades, o por llegar a la casa cansado sin no tener energía, por perder rápido la paciencia, ¿no? Todas estas cosas generan mucha culpa. Entonces aquí he puesto algunos beneficios en cuanto al desarrollo emocional y el desarrollo físico de que la figura paterna tenga un rol activo en la crianza de los niños. Y por último, unas recomendaciones para los que van a convertirse en padres, hablar sobre las expectativas que tienen consigo mismos como padres. Por ahí pueden discutir sobre la función paterna con su propio padre o con algún hombre mayor que admiren, arreglar las cuentas pendientes con sus propias figuras paternas, porque es probable que una situación no resuelta sea un tema a trabajar en su propia paternidad. Y también prepararse para sentir algunas emociones intensas, desconocidas, tanto placenteras como displacenteras. A veces también es importante leer y discutir la pareja, ¿no? Juntos algún libro de crianza, ir como fantaseando cómo será esto futuro. En la medida de lo posible, si hay un bebé verdadero cerca, practicar con el bebé y sobre todo estar alerta a las señales de alarma de cuando una mujer no se está encontrando bien, ¿no? Hay situaciones problemáticas por las que pasará la mamá y
La figura paterna será el encargado de detectar estas señales de alarma si es que algo no anda bien. Voy a terminar con esta frase que me encanta, que dice: la figura paterna en su camino de aprendizaje ensayará formas dinámicas, acertará en algunos, se equivocará en otras, y en el camino descubrirá cosas de sus hijos y también suyas como papá. Démosle espacio, dejémoslos que lo hagan a su manera. No hay que convertirse en un impedimento para que ellos descubran y aprendan frente a sus hijos. Al igual que las madres, ellos están descubriendo su mejor versión para sus hijos. Bueno, muchas gracias y ahí les dejo mi contacto.